Muy buenas, ¿qué tal estáis? Os doy la bienvenida un día más a mi canal de biografías con historia. En el vídeo de hoy me voy a poner las botas porque este personaje era tremendo. Fue una mujer de armas tomar, con mucho carácter y también muy poderosa. Fue una princesa italiana que se convirtió en reina consorte de España al casarse con el rey. Su matrimonio fue, como siempre, políticamente estratégico, pero también uno de los pocos de España que se llevaron bastante bien. Bueno, ya veréis que la convivencia no fue fácil, ni mucho menos, pero aún así. Hoy hablaremos de Isabel de Farnesio. Pues bien, esta princesa nació el 25 de octubre de 1692. Bueno, tiene una ascendencia, digamos que bastante interesante, porque a través de un hijo ilegítimo desciende del Papa Pablo III. Bueno, centrándonos en lo que diríamos su familia más estrecha, fue la única hija de Eduardo II Farnesio y Dorotea Sofía de Neoburgo. Estos ya tenían un hijo que se llamaba Alejandro, pero trágicamente al cabo de un año, al año siguiente, en 1693, murieron tanto el padre como el hijo. Eduardo tenía 27 años y el niño apenas tenía unos 2. Tras esta desgracia, su tío Francisco Farnesio, que era medio hermano de Eduardo, se convirtió entonces en el nuevo duque de Parma. En cuanto a su madre, Dorotea Sofía, también era muy joven aún, tenía 23 años y no tenía ninguna intención ni ganas de quedarse viuda. Así que 3 años más tarde volvió a casarse. Y no buscó muy lejos porque lo hizo con su cuñado, con Francisco Farnesio, el nuevo duque de Parma. Con este enlace, Isabel se convirtió en la única heredera de la familia Farnesio, porque su madre no tuvo ningún hijo con este nuevo matrimonio y el hermano menor de este marido tampoco tenía descendencia. Ahora, con la perspectiva de que Isabel heredaría todo, la duquesa de Parma proporcionó a su hija una educación muy rigurosa y muy disciplinada, para prepararla para su futuro papel, ¿no? Isabel no fue precisamente una niña que destacara por ser muy aplicada en los estudios, pero era muy viva. Aprendió a hablar varios idiomas, en alemán, francés, latín, español, aparte del italiano, que era su lengua nativa. También, como no, estudió historia, geografía, filosofía, religión, etc. La joven fue creciendo y también lo hizo su carácter obstinado, lo que provocó que la relación con su madre se volviera cada vez más tensa. Con los años se convirtió en una joven con mucho encanto y sobre todo muy bien educada. Pero a pesar de ello, su madre no dejó que fuera presentada en la corte y la mantuvo, digamos que alejada del mundo exterior. Y bueno, ya os podéis imaginar cómo estaba Isabel aún más de rebotada con su madre, ¿no? Pero no hay mal que 100 años dure, y al final Isabel alcanzó la edad de los 21 años. Fue entonces que su tía paterna, Margarita de Farnesio, decidió asumir la responsabilidad de cuidar a su sobrina y de sacarla de este relativo anonimato. Y la idea de casar a Isabel ya estaba, digamos que en el aire. Y casualidades de la vida, se enteraron de que la mujer de Felipe V de España murió. Estoy hablando de la reina María Luisa Gabriela de Saboya. Qué triste pero qué grata noticia para los Farnesio, ¿no? Ahora su joven Isabel se convirtió en una de las posibles candidatas. Pero el camino hacia el trono no era ni rápido ni directo, porque la elección de la futura esposa del monarca español pasaba por la influencia de la princesa de los Ursinos, quien había sido camarera de la difunta reina María Luisa Gabriela y que encima esta mujer era una cortesana francesa con una gran influencia política. Ella buscaba una princesa que fuera dócil, sumisa y que no se metiera en asuntos políticos. Y aquí apareció en escena un personaje, un eclesiástico, Julio Alberoni, que propuso a Isabel de Farnesio, a la princesa de los Ursinos, como
una de estas candidatas y a ella le pareció una buena opción. Bueno, qué engañada iba la pobre, porque Isabel era muchas cosas y tenía muchas cualidades, pero precisamente estas no. Y un no en mayúsculas, subrayado y en negrita. Bueno, que al final la escogieron a ella. Y cuando le dijeron que se convertiría en la futura reina de España, todos le aconsejaron que sobre todo se sometiera e hiciera caso a esta, la princesa de los Ursinos, como parte de la estrategia para ganarse a su futuro esposo. Imaginaos entonces el gran poder y la influencia que tenía esta mujer sobre el rey. Bueno, el 16 de septiembre de 1714, Isabel y Felipe contrajeron matrimonio por poderes y ese mismo mes, con ya todos los preparativos hechos, la novia partió hacia España. Lo que se acordó fue que la princesa de los Ursinos recibiría a la nueva reina antes que Felipe. La reunión fue muy breve, pero peor no pudo ir. Se ve que la de los Ursinos hizo algún que otro comentario desafortunado a Isabel y encima con una actitud bastante arrogante. Y esto Isabel no le gustó, no se dejó intimidar y dio la orden de que abandonara España de inmediato. Y lo tuvo que hacer, porque contra todo pronóstico el rey aprobó la decisión de Isabel. Bueno, el 24 de diciembre los dos se reunieron en Guadalajara para celebrar su unión y también le presentaron a los dos hijos del rey que había tenido con su primer matrimonio. Lo cierto es que ella nunca mostró afecto hacia sus hijastros. De hecho, los consideraba como un obstáculo para lograr su principal objetivo, que era el de proporcionar a sus hijos un reino que gobernar. Bueno, para ser sinceros, tampoco es que tuviera una relación muy íntima con los suyos propios. Entre todas las cualidades que tenía la reina, precisamente la del afecto maternal no estaba entre ellas. Muy pronto quedó claro que Isabel no era ni una reina ni sumisa ni dócil. Pero Felipe estaba encantado con su nueva esposa. Pasaban, y sin exagerar, prácticamente todo el día juntos. Incluso llegaban a recibir a los ministros a primera hora de la mañana juntos, aún en la cama. Que por cierto, era un sitio en el que también pasaban largas horas y hasta largas jornadas. Digamos que la pareja se compenetraba bastante en todos los aspectos. Está claro que Isabel pronto dominó a su marido, que era un tanto débil e indeciso y que encima siempre estaba con la amenaza de abdicar, porque esta carga de ser rey él no la quería. Aparte de todo esto, Isabel también cumplió y con creces con el papel que se esperaba de ella, porque con Felipe tuvieron nada más y nada menos que 7 hijos, un número importante. En 1716 nació un niño al que llamaron Carlos, que se convirtió en rey de Sicilia y posteriormente en rey de España, bajo el nombre de Carlos III. Ya lo conocemos todos, ¿verdad? Al año siguiente, en 1717, nació otro niño, Francisco, pero murió al nacer. Al otro año, 1718, nació Mariana Victoria, que se convirtió más tarde en reina consorte de Portugal al casarse con José I de Braganza. Después, en 1720, nació Felipe y fue el siguiente duque de Parma. En 1726 nació María Teresa Rafaela, que fue delfina de Francia al casarse con el heredero, Luis Fernando, pero murió muy joven, a los 20 años, a consecuencia de un mal parto. Al cabo de un año nació el infante Luis Antonio, en 1727, que fue conde de Chinchón. Y en 1729, María Antonia Fernanda, que fue reina consorte de Cerdeña al casarse con Víctor Amadeo III de Saboya. No está mal, ¿verdad? Además,
ya veis que excepto uno, todos los demás sobrevivieron, lo cual esto ya era un verdadero éxito. Y encima la mayoría acabaron bien colocados. Pues bien, retrocedamos un momento otra vez en el tiempo para situarnos a los inicios de este matrimonio, a cuando Isabel llegó a España. La verdad es que su llegada no fue muy bien recibida por el pueblo. Incluso llegaron a darle el despectivo nombre de la parmesana. A ver, Felipe V fue un rey que tuvo muchos problemas mentales y bastante serios, pero evidentemente en aquella época su dolencia no estaba ni diagnosticada y ni mucho menos tratada. Fue el primer rey Borbón en España y renunció a sus derechos al trono de Francia para poder convertirse en el rey de este país. Pero ciertamente siempre anheló que alguno de sus hijos gobernara en su país natal, en Francia, y este deseo también fue compartido por su mujer. Con el deseo de esta alianza entre España y Francia, se acordó que una de las hijas, la infanta María Ana Victoria, se casaría con el joven Luis XV de Francia. Y, a su vez, el príncipe de Asturias, es decir, el heredero de la corona española, que era Luis, el futuro Luis I de España, fruto del primer matrimonio de Felipe V, es decir, era hijo de María Luisa Gabriela de Saboya, no de Isabel de Farnesio. Pues este príncipe de Asturias se casaría con una de las hijas del entonces regente de Francia, Luisa Isabel de Orleans. Pues bien, a finales de año, María Ana Victoria partió hacia Francia, mientras que Luisa Isabel de Orleans llegaba aquí a España para casarse con Luis. Esta pobre Luisa Isabel se casó con 12 años, 12, 13 como mucho, y cuando la conoció Isabel de Farnesio no le gustó nada. Y es que el hecho está en que también tenía algún que otro desorden mental. Espero poderos hablar algún día de esta chica, de esta joven, porque tiene una historia, en mi opinión, muy triste. Por su parte, Isabel ya tenía bastante con su marido, el cual tenía repentinos y drásticos cambios de humor, un miedo atroz a la muerte, caía muy a menudo en profundas depresiones y que al final, en enero de 1724, sí, decidió abdicar en favor de su hijo mayor, de Luis, con el propósito, según sus palabras, de dedicarse a su propia salvación. En este nuevo escenario, Isabel se encontraba en una situación que no le gustaba nada, porque al dejar de ser reina había perdido el poder de antes de asegurar coronas y títulos y posiciones para sus hijos. Pero, contra todo pronóstico, la situación dio un giro inesperado cuando el rey Luis I falleció ese mismo año, con 17 años, a causa de la viruela. Esto obligó a Felipe a que volviera al trono, ya que su hijo menor, el infante Fernando, también que era hijo del primer matrimonio, aún era demasiado joven para reinar. Que por cierto, este hijastro, Fernando, sentía un profundo desprecio por su madrastra, no la podía ni ver. Bueno, en 1725 ocurrió algo que enfadó a los reyes de España a más no poder. ¿Recordáis a la infanta Mariana, la hija que mandaron a Francia para casarse con el delfín? Pues esta. Pues la mandaron de regreso a España. Esto ocurrió porque el rey Luis XV acababa de recuperarse de una enfermedad muy grave y su primer ministro decidió casarlo rápidamente con una princesa lo suficientemente mayor para darle a un heredero lo más pronto posible. Y es que Mariana no les era útil porque es que era aún una niña, no tenía ni 10 años. Claro, por un lado podemos entender a los franceses, pero la humillación de España también tenía su qué. Con el carácter de Isabel ya os podéis imaginar lo enfurecida que estaba y lo que hizo entonces fue expulsar a la pobre Luisa Isabel de España. Esta maniobra, la verdad, es que le fue bien, porque Luisa Isabel era ahora la viuda de Luis I, que había fallecido. Tenía comportamientos que ya llevaban de cabeza a toda la corte, porque ya hemos dicho que tenía algún trastorno mental,
y suegra y nuera no se llevaban nada bien, y lo cierto es que no sabían cómo deshacerse de ella. Así pues, lo que ocurrió, al fin y al cabo, pues le sirvió de excusa a Isabel. Con el paso del tiempo, Felipe comenzó a sufrir terribles crisis y episodios de depresión maníaca con mayor frecuencia. Durante estas crisis perdía totalmente el control y en ocasiones llegaba incluso a ser violento con su mujer. Aquí vale decir, por mucho que se dijera que Isabel tenía un carácter muy fuerte, que era manipuladora, demasiado ambiciosa, que le gustaban demasiado las intrigas políticas, la verdad es que su situación y su vida tampoco eran un camino de rosas. Lidiar y convivir con la inestabilidad mental de su marido no debía ser nada fácil. Bueno, lo que os estaba contando, que Felipe cada vez estaba peor. Pensaba que intentaban envenenarlo, incluso a veces creía que él ya estaba muerto. Todo esto hizo que Isabel se viera obligada a asumir el gobierno en nombre del rey, porque es que realmente Felipe estaba incapacitado para ejercer su rol, para sus funciones como monarca. Ella no estaba muy interesada en la política interior, más bien prefería la política exterior, donde su objetivo era pues, reforzar la presencia de España en los estados italianos, combinado también, no perdamos el objetivo, con su ambición por sus propios hijos, quienes al menos inicialmente no se esperaba que tuvieran posibilidades en España. Pero bueno, ya estamos viendo que Luis ya no estaba. Aunque Isabel era la que entre bambalinas gobernaba, Felipe seguía siendo el rey, ¿no? Pero tuvo otro episodio en el que intentó abdicar nuevamente, pero esta vez la reina tomó cartas en el asunto y se lo impidió. En 1734 ella logró asegurar la corona del Reino de las Dos Sicilias para su hijo mayor, el infante Carlos, y paralelamente buscó acercarse a Francia, de algún modo. Y entonces pensó que su hija menor a lo mejor tendría alguna oportunidad de ascender al trono de Francia, una posibilidad que, si recordáis, se le había escapado de las manos a su hermana mayor. El rey dejó que su mujer se encargara de estas negociaciones porque en ese momento ya se habían negado a involucrarse más en asuntos políticos. Así que Isabel tuvo que enfrentar esta y otras situaciones más sola, asumiendo la responsabilidad del reino para evitar pues cualquier posible disturbio en el país. ¿Que a ella seguramente esto ya le gustaba? Pues sí, probablemente sí, pero es que tampoco tuvo otra opción. En 1745 al fin consiguió que su hija María Teresa Rafaela se casara con el delfín de Francia. Y Isabel ya se veía como la futura abuela de los reyes de Francia siguientes. Pero sus esperanzas se desvanecieron trágicamente cuando murió esta hija a los 20 años sin haber llegado a ser reina. Esto ocurrió en 1746, un año horrible para la reina, porque aparte de haber fallecido esta hija suya, también pierde a su marido. Sí, el rey Felipe V murió en julio de ese año de forma repentina a causa de un derrame cerebral. A la muerte del rey ascendió al trono Fernando, bajo el nombre de Fernando VI. Isabel permaneció en la corte, trabajando en beneficio de sus hijos, de los suyos, los biológicos, y recordad que con Fernando se llevaban a matar. Y bueno, pues precisamente por esta mala relación, ahora ya convertido en rey, Fernando lo que hace fue desterrar a su madrastra al Palacio de la Granja. Pero mirad cómo son las cosas, que en 1759 Fernando VI muere sin descendencia. ¿Y a que no sabéis quién lo sucedió en el trono entonces? Pues sí, le llegó el turno a uno de los hijos de Isabel, al mayor, a Carlos III, si es que al final lo consiguió y todo. Carlos, que era ya el rey de las Dos Sicilias, cedió esta corona a su hijo menor y regresó a España. Convertido ya en el nuevo rey, liberó a su madre y por fin Isabel, tras 12 años de ausencia, pudo regresar a Madrid.
Pero allí rápidamente surgieron tensiones y desavenencias con la nueva reina, la mujer de Carlos III, que era María Amelia de Sajonia. A esta mujer ya vemos que las relaciones personales con la gente no le iban muy bien. Aunque ya tenía una edad bastante avanzada, Isabel no había renunciado a su deseo de influir en los asuntos de gobierno. Así que optó por regresar definitivamente a su querido palacio de la Granja, donde desde allí siguió manteniendo a una pequeña corte. Y allí murió el 11 de julio de 1766 a los 73 años de edad. Y la enterraron allí mismo, en el Palacio Real de la Granja de San Ildefonso, junto a su marido, a Felipe V. Anteriormente, los reyes solían enterrarse en el monasterio del Escorial. Pero esto estaba asociado con la dinastía anterior, que era la de los Austria. Y como ya hemos dicho al principio del vídeo, Felipe fue el primer monarca Borbón. Y tanto Felipe como Isabel quisieron estar enterrados en otro sitio, que fuera muy suyo, muy querido por ellos. Y este sitio era el Palacio de la Granja. Isabel de Farnesio en principio fue bastante impopular cuando llegó a España. Tenía la difícil tarea de reemplazar a la primera esposa del rey, que aún ocupaba en ese momento un lugar muy importante en el corazón del rey y también en el de la opinión pública. También fue muy criticada durante su reinado, pero es que al final ganó cierta admiración realmente por su fuerte carácter y por su determinación. Las múltiples crisis de salud de Felipe V fácilmente podrían haber causado problemas en España si Isabel no hubiera intervenido. Su marido la quiso mucho. Isabel tuvo que lidiar con sus altísimas demandas sexuales, porque Felipe tenía, digamos, unas necesidades de esta índole exageradas. Bueno, ya hemos comentado que se dice que Isabel precisamente logró dominarlo y supo cómo tratarlo gracias a su complicidad en la cama. Pero no solo esto, sino que también aguantó estoicamente a todos sus episodios de locura, no me gusta mucho decirlo así, pero sí sus episodios de depresión, de desvarío, en los cuales podía llegar a ser incluso violento y posesivo. Siendo la segunda esposa de un rey, ya tenía hijos de su primer matrimonio. Tuvo que esforzarse entonces, y no poco, ya lo hemos visto, para garantizar que sus propios hijos no fueran perjudicados y que tuvieran un papel destacado. Y la verdad es que la jugada le salió muy bien. Y bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. A lo mejor ya conocíais la historia de esta reina, o a lo mejor no. Sea como sea, espero que os haya gustado y que lo hayáis disfrutado. Y no os lo he dicho nunca, pero sentíos totalmente libres para comentar sobre los personajes de los que hablo, para sugerir ideas, lo que queráis, que estoy encantada de leeros. Como siempre, os mando un abrazo enorme para todos y para todas.